Buenas vertebrados, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Gracias por estar escuchando. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre la columna vertebral. Vamos a hacer una revisión anatómica, que es lo que necesitas saber para después comprender los otros conceptos que vamos a hablar, que va a ser el ejercicio físico, la postura. Y también vamos a ver algunos aspectos importantes a tener en cuenta para mantener la salud de todo lo que es la columna vertebral. Bien, arrancando. La columna vertebral es una cadena articular, ¿sí?, que a nosotros nos permite mantener el peso de todo el cuerpo y poder ejecutar movimientos, acompañados con otras estructuras como por ejemplo los músculos. Nos permite hacer movimientos de flexión, de extensión, de rotación, de lateralización sobre su propio eje. La columna vertebral es una cadena articular, principalmente. Está formada por vértebras, que son la parte ósea de toda la columna vertebral. Después tiene discos intervertebrales, que son los que se van a localizar entre las vértebras, que son como almohaditas muy blandas que van a permitir la amortiguación del peso y de la columna vertebral. Estos discos intervertebrales están formados por colágeno tipo 1 principalmente, pero también tiene agua, tiene proteoglicanos, tiene diferentes solutos, ¿sí?, tiene bastantes compuestos. También tenemos ligamentos, tenemos el ligamento longitudinal anterior y el longitudinal posterior. El longitudinal anterior, escuchen la mascota de Biofit cómo quiere entrar a la conversación. El ligamento longitudinal anterior es el que va a formar como un tubito en el que se va a insertar la médula espinal, y el posterior va a tener otra función, que ahora no viene al caso. También tenemos arterias, ¿sí?, que van a acompañar la columna vertebral, vamos a tener nervios, raíces nerviosas, entre otras cuestiones. Y otra cosa fundamental de la columna vertebral es la médula espinal, que va a estar por el foramen vertebral, que va a formar parte del sistema nervioso central junto con el encéfalo y va a cumplir funciones nerviosas, ¿sí? La columna vertebral, ¿sí?, está formada por diferentes partes. Acá les voy a hacer un dibujo así queda lo más claro posible. Acá tenemos primero la cabeza de la persona, ¿sí?, que esta persona vamos a hacer de cuenta que está mirando hacia allá. La primera porción de la columna es la columna cervical, ¿sí?, que va justo por debajo de la cabeza. Esta parte tiene 7 vértebras, son vértebras cervicales que se llaman. ¿Por qué la hago así con una curva? Porque ya después les voy a explicar a qué hace referencia. Después tenemos la columna torácica, que es un poquito más larga, que tiene 12 vértebras torácicas. Después tenemos la porción lumbar, que tiene 5 vértebras, ¿sí?, 5 vértebras lumbares. Después tenemos la porción sacra, ¿sí?, que también tiene 5 vértebras sacras. Y después tiene la porción coxígea, que tiene 4 vértebras. Bien, haciendo referencia a las curvaturas, estas curvaturas, una columna sana tiene todos estos ángulos, ¿sí?, y eso es lo que permite que la columna pueda soportar todo el peso del cuerpo, ¿sí? Estas curvas son, la primera, que es la curva cervical, que es una lordosis, que está apuntando hacia adentro, ¿sí? Después tenemos esta, que es una sifosis, que va hacia afuera. Después tenemos una segunda lordosis, pero esta es la lumbar. Y después tenemos una parte de curva estática, ¿sí? Estas tres son dinámicas y son las que nos van a poder ejercer el movimiento, y esta última va a ser estática, que antes sí era dinámica, pero con el paso del tiempo, con el trabajo, con todo el hombre que está mucho más tiempo sentado, se ha ido volviéndose más estática y ha ido perdiendo más movimiento, ¿sí? Cuando una curva de estas se vuelve recta, quiere decir que se rectifica. ¿Y esto qué va a causar? Que la columna básicamente pierda su funcionalidad. Pierde su funcionalidad, entonces no puede cargar con el peso que tendría que cargar. Se dice que la pérdida de una sola curva pierde el 50% de la funcionalidad de la columna, y por ende no poder permitir cargar el peso que tendría que poder cargar, ¿sí? Bien, vamos a lo que es a lo que son las flexiones y extensiones de columna. Cuando nosotros hacemos un 20% de inclinación en la columna, por ejemplo, estamos ahí y hacemos esto, un 20% de inclinación en la columna,
se ejerce un 100% de la fuerza que tendría que ejercer. Es decir, que nosotros con una leve inclinación de columna vamos a estar ejerciendo kilos de presión sobre la columna vertebral. Toda esta presión que absorbe la columna vertebral generalmente la absorbe lo que es la zona lumbar. A nosotros hoy en día, a un montón de gente, si es que a usted no le está doliendo en este momento, las causas de dolor más principales son lo que es en la zona lumbar, ¿sí? Se ha estudiado que cuando una persona, por ejemplo, baja a levantar una caja o levantar un peso de forma inadecuada, se pueden generar hasta 800 o 500 kilogramos de presión según la curvatura que tenga la columna, ¿sí? Entonces, a eso vamos con movimientos sanos y ejercicio sano, que más adelante lo vamos a ver. Pero antes tenemos que hablar de los sistemas de estabilización de la columna. Para que esta columna esté sana, ¿sí? Y tenga todas estas curvaturas y que nosotros podamos andar por la vida lo más bien, caminando, necesitamos que todo esto esté estabilizado. Estabilización. Dentro del sistema de estabilización general tenemos 3 subsistemas. El primer subsistema de estabilización es el estático, ¿sí? El subsistema de estabilización estático lo cumple lo que es las articulaciones, lo que es el sistema óseo, ¿sí? Todas estas vértebras, todo lo que permite generar esa estructura rígida, entre comillas, porque ya sabemos que tiene movilidad, pero haciendo referencia a que es el hueso el que compone este subsistema de estabilización estático. Por segundo punto tenemos un subsistema de estabilización dinámico, que acá tenemos todo lo que son los músculos y los tendones, son los que nos van a permitir generar los movimientos. Y por último tenemos el subsistema de estabilización del feedback. Este sistema de estabilización del feedback lo cumple el sistema nervioso, ¿sí? Nosotros cuando vamos caminando por la vida no vamos prestando atención en que la columna tiene que estar recta, que tiene que estar erguida, que nos sentamos y que tenemos que estar mirando hacia adelante, ¿sí? Esto se hace automáticamente, generalmente, pero cuando nosotros ya estamos prestando atención, tenemos puesto en la cabeza ahí, entonces nos vamos a sentar ahí. Este subsistema de estabilización del feedback hace referencia a eso, que es un control nervioso intrínseco y extrínseco, ¿sí? Bien. Ya habiendo hecho un repaso muy general de lo que es la anatomía de la columna vertebral, estamos en condiciones para hablar sobre lo que es el ejercicio físico y la postura. Con respecto a la postura, vamos a empezar. Hoy en día, con la pandemia, con todo el tiempo que nos pasamos adelante de la computadora sentados o trabajando, estamos cada vez más sedentarios. Y si a esto lo acompañamos con poco ejercicio físico y malas posturas, nos va a decaer la salud de la columna vertebral y por ende toda la espalda y todo el cuerpo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros nos sentamos tenemos que prestar atención a cómo nos sentamos. Que cuando nosotros vamos a hacer movimientos, prestemos atención a qué movimientos hacemos. Vamos a hablar sobre lo que es la postura. Si vos ahora viste este video y estás sentado, probablemente pongas la espalda recta, mires hacia adelante, apoyes la planta de los pies, la cola bien atrás. Pero esto probablemente te dure 15-20 minutos. Al cabo de un cierto tiempo, esa postura se va a empezar a vencer. La pera va a ir hacia adelante, los hombros se van a vencer, nos vamos a sentar sobre el sacro, ¿sí? Quizás pongamos hasta una pierna arriba de la silla, ¿sí? Entonces a la larga esto va a ir generando ciertas descompensaciones musculares y quizás algunas patologías de columna, ¿sí? Ahí está la otra mascota que está ladrando, que no es la mascota de Biofit, pero es el hermano. Bien. Nosotros hablamos de que la columna lumbar, ¿sí? Tenía una lordosis lumbar, ¿sí? Que es una curvatura hacia adentro. Imagínense si yo ahora me sentara así, ¿sí? Me siento sobre el sacro. Esa columna, ¿sí? No está cumpliendo con su curvatura normal. Entonces a la larga se va a ir rectificando esa columna y nos va a ir causando ciertas patologías. Si nosotros estamos todo el tiempo con el teléfono o la mayor parte del tiempo así, la lordosis cervical se va a ir borrando, se va a ir rectificando. En el gimnasio veo un montón de gente que se pone a hacer, por ejemplo, polea al pecho ahí y lo hace perfecto, el movimiento, está perfecto.
Pero en el minuto y medio de descanso se pone con el teléfono y está así, así, sentado sobre el sacro. Entonces, por ahí le damos una importancia muy buena cuando estamos haciendo el ejercicio, pero las 12, 13 horas que estamos durante el día sentados o viendo tele o trabajando en una silla, no estamos en una buena postura. Entonces, todas esas patologías se generan cuando no hacemos ejercicio físico generalmente. Y muchas veces le echamos la culpa al ejercicio físico, pero esto no es así, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? La postura, fundamentalmente. La postura se gana con la conciencia y con el tiempo. Ejercicio físico, segundo tema importante. El ejercicio físico, se me está por cortar el video. Acá estamos de vuelta. Tuve que hacer un corte porque me quedé sin espacio en el teléfono. Segundo tema, lo que estábamos empezando es el ejercicio físico. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, tiene un impacto directo sobre la columna vertebral. Nosotros dijimos que la unidad anatómica funcional de la columna vertebral eran 2 vértebras y el disco intervertebral, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una flexoextensión de columna, ¿sí?, lo que básicamente se desplaza es el disco intervertebral. Entonces, cuando nosotros queremos entrenar el core y acompañamos esto con lo que es la flexoextensión de columna vertebral, lo que más sufre es el disco intervertebral. Y si a eso le acompañamos el peso, con peso, ¿sí?, hacemos un crunch con peso, a la larga puede llegar a causar alguna discopatía o reticulopatía o un montón de cosas asociadas a ese movimiento. Y no solo en la columna vertebral, sino en un montón de otras partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, hoy en día se sabe que la mejor forma de entrenar el core es entrenar lo que es el dinamismo del core, entrenar la estabilización, porque el core justamente lo que hace es eso, es estabilizar, no es iniciar los movimientos. Así que esto es un punto fundamental a tener en cuenta para mantener en salud la columna vertebral. Bien, cerrando todo, ¿sí? ¿Cómo podemos mantener una columna vertebral? Primero que nada, teniendo una buena postura a lo largo del día. Y no solo poner esa atención cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, cuando vamos a hacer algo, sino me importa más tener una buena postura a lo largo del día que justo en esa hora que nosotros fuimos a entrenar. Mantener la postura, espalda recta, ¿sí?, bien apoyada sobre el respaldar. Levantarse cada una hora, por lo menos 10 minutos. Si estás trabajando 6 horas delante de la computadora, levántate por lo menos 10 minutos, mueve las piernas. Después, mantener una buena alimentación, evitar el cigarrillo y las drogas, ¿sí? Esto degenera el cuerpo, ¿sí?, lo degrada. Entre eso va a degradar lo que son los discos intervertebrales, los van a deshidratar y eso va a causar patologías. Mantener el peso adecuado, ¿sí? Si estamos en obesidad o sobrepeso, lo primero que va a sufrir van a ser las articulaciones y la columna vertebral. Así que mantenerse. Y por último, el ejercicio físico. El ejercicio físico, hay muy pocas patologías que no se puedan solucionar con el ejercicio físico. Es uno de los mejores analgésicos que existen y que van a existir, ¿sí? Así que hacer ejercicio físico es fundamental, pero hacerlo bien al ejercicio físico. No ponernos a hacer 200 abdominales con un disco de 10 acá. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, consultar con un profesional y que sepa qué ejercicios se dan para no degradar la columna vertebral. Bien, creo que eso es todo lo que les tenía que decir sobre columna vertebral. Seguramente después se me van a venir a la cabeza más cosas, porque todos los videos que hago los hago hablando. Así que si ustedes me van dejando en los comentarios, van interactuando, les voy hablando más sobre esto, ¿sí? Así que bueno, si te gustó, ponele like o compartilo o comentá, interactuemos y nos vemos en el próximo video y espero que estén muy bien. Chau, chau.